Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración. Dios Padre, te damos gracias en este día, Señor, por reunir a tu pueblo aquí, Señor, para que tu nombre sea glorificado y alabado, Señor. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra sea predicada, para que tu pueblo sea edificado, para que Cristo sea glorificado y tú por medio de él, Señor. Que tú, Señor, nos llenes cada día más de tu conocimiento y que traigas a los pies de Cristo, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Vamos a seguir con la serie de las parábolas. Lucas capítulo 10. Hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. El 13 de marzo de 1964, una joven iba saliendo de su trabajo como a las 3 de la mañana y llegando a parquear su automóvil muy cerca de su casa, como unos 50 metros de su casa, se bajó de su auto y empezó a caminar hacia su apartamento, cuando de pronto un hombre la atacó por detrás, la apuñaló por la espalda. La mujer empezó a gritar: auxilio, ayúdenme, me están matando. En eso se escuchó de una ventana que alguien gritó y el hombre que la atacó huyó. La mujer quedó tirada en el piso. A los 20 minutos este hombre, el atacante, volvió de nuevo y terminó lo que había empezado y la terminó de matar. Lo interesante de la historia es que cuando la policía empieza a hacer sus indagaciones, se da cuenta de que 38 personas fueron testigos del asesinato. 38. Y ninguna de ellas hizo nada por detener el ataque de ese hombre a esta mujer. Cuando agarraron al criminal y le preguntaron por qué había vuelto, porque les parecía muy interesante que hubiera vuelto, él dijo: esto, porque yo sabía que nadie iba a hacer nada. Este hombre ahora está descontando una cadena perpetua. De hecho, va ahora en noviembre a presentar un pedido, una solicitud para salir por buen comportamiento. Pero tan fascinante fue esta historia principalmente para la psicología moderna, que describieron un síndrome con el nombre de esta mujer, el síndrome de Kitty Genovese, o el efecto de los mirones. Es decir, la gente que presencia ataques a otras personas y no hace nada. Y así se llama, el efecto de los mirones. Y Jesús, como el gran maestro, va a utilizar una historia similar para enseñarnos algo muy importante el día de hoy. Entonces, leamos nuestro pasaje en Lucas 10, empezando en versículo 25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay 2 cosas sumamente importantes que nosotros debemos notar del contexto en el que está ocurriendo esta parábola. Primero, el contexto ocurre en el tema del evangelismo. Si nosotros leemos el capítulo 10, Jesús está enviando a 70 de sus discípulos en parejas y los envía a distintas ciudades. Y esto es importante porque nos va a confirmar el propósito de la parábola del Señor. En el versículo 1 del capítulo 10, nosotros vemos al Señor haciendo esto, tomando a 70 de sus hombres y enviándolos en parejas a las ciudades. Pero lo vemos haciendo esto con un propósito. Versículos 8 y 9 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el mensaje de estos hombres debía ser evangelístico. Ellos iban a ir a ciudades a predicar la llegada, el acercamiento del reino de Dios a los hombres. Y el hecho de que estos hombres sanaran enfermedades era el hecho evidente de que el reino de Dios se había acercado. Y en los evangelios vemos que no se trata de una sanación física meramente. Nosotros vemos que Cristo, como dice Isaías 53, vino al mundo no a quitarnos nuestras enfermedades, sino a sanarnos de nuestra mayor enfermedad, que es el pecado. Entonces, eso es lo que representaban estos milagros. Y ese es el enfoque del Señor en este pasaje nuestro. Segundo, no podemos ignorar la oración que hace el Señor en el versículo 21 de Lucas 10. Ahí nosotros vemos al Señor diciendo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Lucas nos va a demostrar algo muy importante en el versículo 25, con respecto a este versículo 21. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos de ese entonces? Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Pero Jesús dice que a ellos Dios les escondió todas las cosas, los misterios del reino de los cielos. ¿Y quiénes eran los niños? Los discípulos del Señor. Ellos eran los que entendían verdaderamente las enseñanzas de Dios. Ellos eran los que habían entrado en el reino de los cielos. Y por eso Lucas en el versículo 25 dice, y hay aquí un intérprete de la ley, el sabio y entendido, se levantó y dijo para probarle. Él no entendía la enseñanza del reino, él no conocía quién era Cristo, pero los discípulos sí. Y el versículo 21 tiene importancia en ese contexto precisamente por lo que ocurre en ese versículo 25. Los discípulos, en su mayoría judíos simplones, por así decirlo, pescadores sin instrucción formal, como si lo tenía el intérprete de la ley, eran los que entendían las enseñanzas de Cristo, no los escribas y fariseos. Ellos, por el contrario, se oponían a Cristo y se oponían a su misión porque no entendían las cosas de Dios. Ahora Jesús nos dice en Lucas 10 por qué es que esto ocurre, porque es que estos sabios entendidos no conocían a Cristo. En el versículo 22 él dice,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús afirma que es Él en su soberanía quien hace esto. Es Él quien le muestra a un hombre o le revela a un hombre al Padre. Solo es Él. No se trata de ser más inteligente o de ser más espiritual que otra persona, no, se trata de el Cristo soberano, quien le muestra al Padre a un hombre. De eso se trata. Y es por eso que los fariseos, que creían estar tan cerca de Dios, de conocer a Dios, no lo estaban. Porque Cristo no se los había querido revelar. Entonces, teniendo estas dos cosas tan importantes del contexto, veamos nuestra parábola para ver cuál es el propósito de Cristo en ella y la enseñanza que tiene para nosotros. Entonces, versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley era un abogado, era un experto en las leyes, específicamente aquí un experto en las leyes o en la ley que Dios le había dado a Israel. Y estos podían pertenecer a dos grupos, podían ser fariseos o podían ser saduceos. Sin embargo, el texto nos dice que este hombre se levantó, probablemente porque estaba sentado, como era la costumbre, cuando un hombre o un rabino estaba enseñando. Pero se levanta no con buenas intenciones, sus propósitos son malignos. Y ahí Lucas nos dice que era así. Él dice que este hombre se levantó para probar a Jesús. Recuerde que para los fariseos la enseñanza de Jesús no era ortodoxa. Esa enseñanza de gracia, de un perdón así como el que Cristo predicaba, eso no era ortodoxo. Los judíos, los fariseos eran legalistas. Entonces, ellos tenían que encontrar alguna falta en esa enseñanza de Cristo para poder condenarle de blasfemo con el fin de matarle. Y por eso enviaron no solo a este intérprete de la ley, sino muchos otros en los evangelios para probar y tratar de atrapar a Jesús en alguna blasfemia, según ellos, para destruirlo. Y este abogado entonces se levanta y le hace una pregunta al Señor. Dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso es sumamente importante para entender el propósito de esta parábola. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, el intérprete, vean las intenciones. Él sabía perfectamente lo que la ley decía. Él sabía lo que la ley decía, lo que el Antiguo Testamento decía con respecto a heredar la vida eterna. Pero lo hace una pregunta con un propósito perverso para tratar de atrapar a Jesús. Entonces Jesús sabe que ese es su propósito, porque Él como Dios, Él conoce el corazón de los hombres y Él sabe cuál es el propósito de este intérprete. Y entonces le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este hombre se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Es más, en la sinagoga leían 2 veces al día la ley. Entonces por eso le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo recitas la ley? Y es interesante porque Jesús lo que quiere hacer es mostrarle a este hombre que a pesar de que ellos conocen lo que dice la ley, lo que dice Dios, ellos no lo practican. Ese es el propósito de Cristo. Cristo quiere mostrarle a este hombre su hipocresía. Usted sabe lo que dice la ley, usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces este intérprete, como vemos en el versículo 27, sabe perfectamente la ley. Él conoce lo que dice la ley con respecto a la vida eterna y le dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre está citando lo que era conocido como el resumen de la ley. El resumen de la ley. Y toma 2 pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18.
Y así es como Jesús lo afirma. Jesús le dice, bien has dicho, así es. Eso es lo que tiene que hacer un hombre para vivir. Usted lo sabe. ¿Y qué le dice Jesús? Haz esto y vivirás. ¿Usted quiere saber cómo un hombre hereda la vida eterna? Cumpla la ley a la perfección y lo hará. Jesús admite que la doctrina de los fariseos en cuanto a la ley era correcta. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Él quería saber cómo heredar la vida eterna. Jesús le dice o le recuerda lo que la ley dice para vivir. El problema es que la ley afirmaba que para poder vivir, para que un hombre pudiera vivir eternamente, tenía que seguir la ley, obedecer la ley siempre a la perfección, siempre. No podía haber la más mínima falta. Ese era el problema para los hombres, y especial para los israelitas. Porque si un hombre quería vivir por la ley, tenía que cumplirla a la perfección, sin la más mínima falta. No podía desobedecer nada la ley. Si un hombre quería ser justificado por la ley, o si un hombre quería que la ley, que Dios lo justificara, lo declarara justo, y eso era lo necesario para que un hombre pudiera vivir eternamente, ser justo, tenía que cumplir la ley a la perfección, debía ser perfecto. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el problema. Si yo quería ser justificado por la ley, primero Pablo dice, está bajo maldición. Y Pablo nos dice por qué. Si yo quiero ser justificado por la ley, tengo que hacer todas las cosas que la ley dice, todo, sin falta alguna. Y Pablo dice que el que quiera vivir así está bajo maldición. ¿Por qué? Porque en nuestro estado eso es imposible. Este intérprete sabía que él era un pecador. Ellos admitían ser pecadores, pero aún así se resistían y querían ser justificados observando la ley. Y por eso creaban un montón de tradiciones y leyes tan pequeñas con el fin de poderlas cumplir para poder ser justificados por Dios. Pero este hombre reconocía que él era un pecador. De desobedecer una sola vez la ley, maldecía a un hombre y lo condenaba al infierno una sola vez. David dice que en el vientre de su madre él era un pecador. O sea, en el vientre de mi madre yo ya estaba condenado al infierno. Y no sabía no estaba ni consciente de las cosas que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo me va a justificar la ley? Es por eso que quizás cuando este hombre escuchó las palabras de Jesús, y su respuesta, bien has hecho, bien has dicho, haz esto y vivirás, probablemente se puso muy nervioso. Y lo vemos en lo que sigue. Probablemente se puso muy nervioso reconociendo lo que verdaderamente decían las Escrituras. Porque Jesús le dice, usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Él debió reconocer que en su propia declaración se estaba condenando. Al decir esto es lo que yo tengo que hacer para vivir, él tenía que reconocer que él mismo se estaba condenando al infierno. Porque nadie puede amar a Dios de esa manera, nadie. Y nadie puede amar al prójimo de esa manera tampoco, como la ley lo exige, perfectamente. Pero en lugar de reconocer su pecado, reconocer que él estaba condenado por la ley y de pedirle a Dios misericordia,
¿Qué es lo que hace? Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Esto es lo peor que puede hacer un hombre. Luchar contra lo que su conciencia le dice. Este hombre sabe que él no puede cumplir lo que acaba de decir. Él lo sabe porque ellos sabían que eran pecadores. Pero él intenta justificarse. Eso es lo peor que podemos hacer. Y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Lucas no utiliza esa palabra, justificarse, aleatoriamente. Lucas la está utilizando como la utiliza en su evangelio, como algo en donde Dios declara a un hombre justo, perfecto, moral y éticamente. Así es como Lucas la está usando. Ahora vean lo interesante que hace este hombre. Este hombre no admite que ama a Dios imperfectamente. Él cree que él ama a Dios perfectamente. Y por eso le dice, bueno, ok, entonces ¿quién es mi prójimo? Porque yo ya amo a Dios perfectamente. Pero entonces dígame quién es mi prójimo. Porque él quiere justificarse. Ok, entonces hay que amar a Dios perfectamente y hay que amar al prójimo. Ok, yo ya amo a Dios perfectamente. Entonces, bueno, definamos quién es mi prójimo. Y eso es lo que quiere hacer con su pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Él quiere que Jesús le trace un círculo con todas las personas adentro que él tiene que amar como su prójimo y al resto las que puede ignorar. Eso es lo que él quiere. Él quiere que Jesús le diga a quién tiene que amar y a quién no. El problema es que Jesús le va a trazar un círculo tan grande que él no se lo puede imaginar. Él no sabe lo que Jesús le va a decir. Ahora, si nosotros le hubiéramos preguntado a un judío, a este hombre, bueno, defíname usted quién es su prójimo. Él hubiera dicho, mi prójimo es mi hermano el judío. Eso es lo que él hubiera respondido. ¿Por qué? Vayamos un momento a Levítico 19. Versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, si leemos ese versículo de la ley, este intérprete probablemente estuviera en lo correcto, y sí, mi prójimo es mi hermano, el judío. A él es el que yo tengo que amar como a mí mismo. Pero lean un poquito más adelante, en el mismo capítulo 19 de Levítico, versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces la ley iba mucho más allá de mi hermano el judío como mi prójimo. La ley iba hasta el extranjero, el gentil, el pagano que había entrado a Israel, que moraba como esclavo probablemente en Israel. Ese era el prójimo también. Pero estos hombres, su mente estaba tan cauterizada que el único a quien ellos creían que debían amar como a sí mismo era su hermano el judío. Y así es muy fácil vivir. Pero Dios en la misma ley le había dicho, y este hombre lo sabía, porque él conocía el Antiguo Testamento. Él sabía que Dios había dicho que el prójimo no es solo el judío o el israelita, sino también el extranjero.
A él también debía amarlo como a sí mismo. Entonces Jesús, como dije, le va a trazar un círculo tan grande a este hombre que él no puede imaginar lo que Jesús le va a decir. Y entonces, para dibujarle ese círculo, le enseña una parábola, y es la parábola del buen samaritano. Pero lo importante es esto: el propósito de Jesús es evangelizar a este hombre, como lo hizo con el hombre rico. El fin de Jesús es evangelizarlo. Ese es el punto. Ese es el propósito. Jesús le enseña a un incrédulo, a alguien que no quiere entrar en el reino de Dios, una parábola con el fin de que él vea su pecaminosidad, su incapacidad de agradar a Dios, su incapacidad para ser justificado por medio de la ley, con el propósito de que él vea eso y pida misericordia. Ese es el propósito de Jesús. Entonces, le damos la parábola, versículos 30 al 35. Lucas 10, versículos 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, y en el original ahí literalmente dice por casualidad, ¿verdad? Y esto es, así lo traduce la Biblia de las Américas, por ejemplo, porque así están los manuscritos más antiguos. Dice, por casualidad, este detalle es importante para la aplicación al final. Por casualidad que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Entonces esa es la parábola, esa es la enseñanza de Jesús con el fin de evangelizar a este intérprete de la ley que lo que quería era justificarse a sí mismo observando la ley. Pero entonces, solo para contarles un poco de la geografía en la que Cristo está montando esta enseñanza. Ya don Olger nos había explicado esto una vez que predicó esta parábola, pero para recordar nada más. Jerusalén está en las montañas, a 1200, más o menos 1200 metros sobre el nivel del mar. Jericó está 1000 metros más abajo. Es un camino, los romanos crearon un camino entre estas dos ciudades, caminos angostos con grandes precipicios, ¿verdad?, para comunicar ambas ciudades. En la actualidad, como entonces, era un lugar bastante desolado, muy peligroso. Inclusive era tan peligroso que le llamaban el camino sangriento o el camino rojo, porque en sus cuevas, habían cuevas ahí en donde se metían los ladrones y atacaban a los viajeros que pasaban por ahí. Y no solo los robaban, sino en ocasiones los mataban. Entonces era un camino muy peligroso. Y el Señor cuenta que entonces por ese camino iba descendiendo un hombre que fue víctima de ese tipo de ladrones. Ellos le robaron todo. Pero no solo le robaron todo, sino que lo dejaron medio muerto. O sea, le pegaron una golpiza. Y el hombre quedó probablemente inconsciente, tirado en el suelo. Y luego dice Jesús que por casualidad iba pasando un sacerdote. ¿Qué dice Jesús que hizo el sacerdote? Dice, viéndole, pasó de largo. Literalmente es lo que está diciendo Jesús ahí, el término usado es, este hombre le vio y cruzó al otro lado. O sea, ni siquiera quiso pasarle cerca ni nada, no. Lo vio y se cruzó inmediatamente al otro lado para pasar por el lado opuesto donde estaba tirado el hombre. Ahora, ¿por qué lo hizo? No se nos dice. Jesús no nos lo dice en la parábola. Y yo creo que es mucho suponer lo que
pudo haber pasado por la mente del sacerdote. Además, es una historia, es una parábola, no es real. Muchos han dicho que es que como era un sacerdote, entonces probablemente venía del templo y si estaba muerto, tocar un muerto ya lo hacía impuro, entonces, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a suponer eso? Jesús no lo dice, es una historia, es una parábola. Lo que Jesús quiere decirnos es que el sacerdote, que era un hombre que sabía lo que tenía que hacer, no lo hizo. Un sacerdote, alguien que conocía la ley de Dios, no hizo lo que la ley de Dios decía. Ese es el punto de Jesús. Y luego Jesús trae a la historia un levita. Este es otro hombre que debía saber lo que era correcto, pero tampoco lo hace. Este hombre también sabía lo que decía la ley y no lo hizo. Estos hombres ni siquiera, dice Jesús, van, le toman el pulso, ni ven si está respirando, ni, vea, voy a llamar una ambulancia cuando llega a Jericó. Nada, no hacen nada. El levita hizo lo mismo que hizo el sacerdote. Se pasaron al lado opuesto cuando lo vieron. Quizás, como los 38 testigos en el asesinato de Kitty Genovese, ellos quizás dijeron, vea, no me quiero involucrar en nada. Si está muerto, mejor me voy. Y después Jesús trae al verdadero héroe de la parábola. Pero un héroe que no le va a gustar al intérprete de la ley. Era un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Ellos eran mitad judío, mitad gentil. Cuando los asirios capturaron Jerusalén, se llevaron a todos los judíos y después, bueno, a gran parte de los judíos. Después, para poblar esa zona, trajeron gentiles. Y de pronto esos gentiles se empezaron a mezclar con los judíos y nacieron los samaritanos. Cuando los judíos vuelven de su cautiverio y tratan de empezar a levantar las murallas, el templo y la ciudad de Jerusalén, los samaritanos, como leemos en Esdras y Nehemías, fueron los que se opusieron a los judíos. Entonces, eso era una ocasión para odiar a los samaritanos. Nosotros estamos queriendo levantar nuestra ciudad, queriendo levantar la muralla, el templo, y estos hombres se nos están oponiendo. Entonces eran enemigos. En muchísimas ocasiones los samaritanos entregaban a los judíos a otras naciones gentiles para que los mataran. En el año 128 a.C., tal fue la enemistad que los judíos llegaron y destruyeron el templo de los samaritanos y mataron a miles de ellos, porque así era su odio. Para los judíos los samaritanos eran herejes. Ellos solo tomaban como inspirado por Dios el Pentateuco. Además no creían en la resurrección de los muertos. Entonces para los judíos ellos eran herejes, impuros. Entonces Jesús dice que uno de esos, un samaritano, iba de camino y vio al hombre tirado en el piso, medio muerto. ¿Y qué hace? Fue movido a misericordia. Esa es la misma palabra que vimos en la parábola del hijo pródigo, cuando su padre ve a su hijo. Él ve y siente una sensación en sus entrañas de angustia, de misericordia, de conmovido. Lo mismo, él sintió lo mismo. Y ese sentimiento que tuvo cuando vio a este hombre hizo algo muy interesante. Hizo que este hombre hiciera algo a favor de ese herido. Noten lo que dice, primero, se acercó. Él lo ve, muy contrario a lo que hicieron el sacerdote levita. Él lo ve y ¿qué hace? Se acerca a él. 2, vendó sus heridas. 3, les echó vino y aceite. 4, lo montó en su burro. El término ahí es la bestia de carga, probablemente un burro. Entonces lo monta en su burro. 5, lo llevó al mesón. 6, cuidó de él estando en el mesón. Y 7, después gasta su dinero dándoselo al mesonero para que cuide de él cuando él se va.
Todo hizo eso este hombre. Porque fue movido a misericordia cuando lo vio. Él tomó de su ropa, probablemente, de lo que andaba de sus provisiones, la rompió para vendar sus heridas. De sus mismas provisiones, el vino y el aceite, le echó sobre sus heridas. El vino, a pesar de que no se supiera nada de gérmenes ni nada, ellos lo utilizaban con propósitos medicinales. El aceite para calmar el dolor. Entonces él usa de sus provisiones y las echa sobre este hombre. Además, lo monta sobre su burro. Él prefiere caminar y que el otro montarlo en su burro. Después lo lleva al mesón, o sea, gasta dinero. Después gasta de su tiempo cuidando a este hombre. El punto es que el samaritano hizo todo lo posible para servir al hombre herido. Todo lo posible. Entonces Jesús le hace, en el versículo 36, la pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién pues, escuchen la pregunta, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete quería que Jesús le dijera cuál era su prójimo. Pero así no es como Jesús se lo responde. Ni es la pregunta que le hace Jesús. Porque no se trata de para quién soy yo no se trata de quién es mi prójimo. Se trata de para quién soy yo un prójimo. De eso se trata. Jesús le estaba preguntando por la calidad de su amor para otras personas. Sin embargo, el intérprete está tan prejuiciado que ni siquiera puede responder a la pregunta que Jesús le hace. Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia, ni siquiera puede rebajarse a decir el samaritano. Ni siquiera puede hacer eso. Entonces el fin de la parábola es mostrarle a este hombre su incapacidad. ¿Usted quiere saber a quiénes son los que solamente usted tiene que amar? No. ¿Para quién es usted un prójimo? ¿A quién sirve usted? ¿A quién ama usted? De eso es lo que se trata. Y eso nos hace a todos incapaces. Nos condena a todos nosotros. Ahora, lo que vemos en el trato de Jesús con este intérprete es que él no le está afirmando que él pueda ser justificado por la ley. Ese no es lo que vemos aquí. Ciertamente Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Pero eso no es la enseñanza de Jesús. Jesús quiere penetrar en el corazón de este hombre para que se dé cuenta que él es incapaz tanto de amar a Dios perfectamente como de amar a su prójimo perfectamente. Porque este hombre amaba únicamente a los judíos y odiaba a los samaritanos. Entonces ahí mismo Jesús le estaba mostrando que él no podía ser justificado por la misma ley que él conocía. Y aquí es donde muchos de nosotros hemos errado en interpretar esta parábola, porque muchos hemos dicho, es que la enseñanza de Jesús de esta parábola es que tenemos que hacer así como hizo el buen samaritano con el prójimo. Esa no es la enseñanza. El propósito de la parábola es evangelizar a un legalista. Ese es el propósito. Es mostrarnos a todos nosotros que somos incapaces de amar a Dios perfectamente y de amar a nuestro prójimo perfectamente. Porque cuando cada uno de nosotros examina, eso es lo que debería preguntarse. ¿Amo yo a mi prójimo así? Y ese es el propósito de Jesús. No sean como el buen samaritano, no, es que ustedes no pueden ser como el buen samaritano. No son así ustedes. Y necesito que veamos esto, porque si no, no vamos a entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Tomar esta parábola como es que debemos ser como el buen samaritano es un error. Estamos predicando legalismo, porque noten que todo el propósito de la parábola es
contestar la pregunta del intérprete, que es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y eso no es lo que Jesús le está diciendo al intérprete al predicar la parábola. Es mostrarle su incapacidad. Eso es lo que usted necesita hacer, pero usted no lo hace. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a tratar de justificarse? ¿Va a querer seguir justificándose a usted mismo? ¿O va a caer de rodillas y va a clamar a Dios por misericordia? Ese es el propósito de Jesús. Por eso es que enseña esta parábola a ese legalista. Jesús quiere que este hombre vea su verdadera condición delante de Dios. Eso es lo que Jesús quiere. No se trata de lo que debemos hacer, no se trata de que debemos tratar de imitar al buen samaritano en la parábola. No se trata de lo que debemos hacer, se trata de ver lo que nosotros no hacemos. Y que aparte de Cristo estamos condenados. De eso se trata. Entonces veamos 3 cosas rápidamente que nos enseña la parábola. Primero, la ley condena a todos los hombres. La ley condena a todos los hombres. ¿Qué es la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios es el estándar moral y ético de Dios para sus criaturas. Es el reflejo del carácter de Dios. Dios es infinitamente sabio, infinitamente justo, infinitamente santo, infinitamente bueno, y la ley refleja el carácter de Dios. Es el estándar moral y ético de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo con el fin de que el hombre reflejara ese carácter de Dios. Y es por eso que Dios en las Escrituras le dice al hombre: sed perfecto como yo soy perfecto, sed santo como yo soy santo, porque así fue como Dios nos creó, para que reflejar su imagen. Si Adán hubiera obedecido así, él hubiera podido tomar del árbol de la vida. Pero eso no es lo que Génesis 3 nos dice. Génesis 3 nos dice a nosotros que Adán pecó y transgredió la ley santa de Dios, el estándar moral y ético de Dios. Y por lo tanto, ofendió al dador de la ley. Y esa ofensa significaba la muerte eterna. La muerte eterna. Fue por ese pecado que Adán no pudo seguir en el huerto teniendo comunión con Dios. Él fue echado de la presencia de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero en su misericordia, como vemos en las Escrituras, por medio de Moisés, Dios de nuevo le da su ley a su pueblo, escrita esta vez, para que no se equivoquen. Y Dios la escribió en las tablas. En su misericordia, Él volvió a dar su ley a su pueblo. Y les dice: hagan esto y vivirán. Eso es lo que dice la ley. Hagan esto y vivirán. Pero inclusive en el Antiguo Testamento, el propósito de Dios al dar la ley no era hacerle creer a Israel que ellos eran capaces de hacer todo lo que la ley decía. Por eso dio leyes ceremoniales también, para que cada vez que pecaran ellos pudieran expiar su pecado. Porque Dios les estaba diciendo: esto es lo que tienen que hacer, pero ustedes no pueden. Entonces les voy a dar otras leyes ceremoniales para que por medio de un sacrificio su pecado, esa transgresión de la ley mía, sea perdonado. La intención de la ley no es trate de obedecerme. Esa no es la intención de la ley. La intención de la ley es: vea que usted es incapaz de obedecerme y pida a Dios misericordia. Ese es el propósito de la ley. Noten que el mismo Pablo lo dice en Gálatas 3:24. Escuchen lo que dice Pablo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley,
desde que Dios la dio por Moisés, ser un ayo, servir de ayo para llevar a los hombres a Cristo, para que sean justificados no por obras de la ley, no obedeciendo la ley, porque somos incapaces, sino por la fe en Jesucristo. Para eso servía la ley. Entonces el intérprete, así como sus contemporáneos, ellos cerraron al creer que ellos podían ser justificados observando la ley. Ellos cerraron. Para ellos Cristo no era necesario, toda su doctrina de gracia no era necesaria, no era ni siquiera ortodoxa. Porque ellos creían que ellos podían obedecer la ley de tal manera de poder llegar a ser justificados por parte de Dios. Está bien, no soy perfecto, pero hago lo más que puedo para obedecer la ley. Y de nuevo, eso no es lo que la ley dice para vivir. La ley dice sed perfectos, cúmplanla perfectamente si quieren vivir. Y ellos erraron al interpretarlo así. Y Jesús le demuestra a ellos y a nosotros que cumplir la ley como Dios lo exige es imposible para nosotros. Además, es una locura. ¿Qué significa amar a Dios perfectamente? Así como dijo el intérprete. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa amar a Dios así? Significa no pecar. Eso es lo que significa. Cuando yo peco no estoy amando a Dios. ¿Por qué? Alex lo dijo hoy en la mañana. Idolatría. Idolatría es poner a algo por encima de donde debe estar Dios. Y cuando yo idolatro, peco. O cuando peco es porque estoy idolatrando. Y por lo tanto no estoy amando a Dios como Él lo merece perfectamente. Entonces, yo peco, ustedes pecan, todos los hombres pecan y por lo tanto no han amado a Dios perfectamente como Él lo exige. Y por eso todos los hombres están condenados al infierno. Ahora, ¿qué significa amar al prójimo como a sí mismo? Nos lo vemos en las acciones del samaritano. Él fue, se arrancó su ropa o arrancó la ropa que llevaba ahí en su mochila, vendó a un hombre, le echó de sus provisiones, prefirió caminar y que el hombre fuera en su animal, usó su dinero para ayudarle, lo cuidó, gastó su tiempo. Él quizá tenía un viaje a algún lugar y se atrasó por cuidar a este hombre. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere ver con las acciones del samaritano? Que amar al prójimo como a sí mismo es amar sin límites. Sin límites. Y si nosotros aquí somos honestos, ninguno de nosotros ha amado hacia su prójimo. Nadie. Y si yo les pregunto a quiénes han hecho, a qué personas le han hecho eso a ustedes, lo más probable es que respondan a mí mismo. Porque la única persona a la cual nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras provisiones, todo lo que tenemos en la casa, etcétera, es a nosotros mismos. Pero no hacemos eso con los demás. Y entonces la misma ley nos condena a nosotros también. Entonces no amamos a Dios perfectamente porque pecamos y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque no tenemos un amor sin límites hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia el creyente como el ateo más acérrimo. Todos caemos muy por debajo de ese estándar divino, todos. Por eso que es tan peligroso cuando nos acercamos a Dios y le decimos, de ahora en adelante, para tener una mejor relación contigo, voy a ir a la iglesia todos los días, voy a leer la Biblia todos los días. Eso es terrible.
Eso es terrible. O sea, no podemos pensar así, no podemos tratar de comprar a Dios, comprar el favor de Dios. Si somos creyentes es casi una blasfemia. Porque Romanos 8 nos dice que Dios nos dio a su Hijo. ¿Qué más nos puede dar para demostrarnos que nos ama? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer nosotros para que Él nos bendiga? Nada. Él dio a su Hijo. Y para el incrédulo es una locura pensar que Dios le va a favorecer con solo venir a la iglesia o leer la Biblia o lo que sea. Porque la ley lo condena. Aparte de Cristo, todos los hombres están perdidos. Ahora, ¿con qué fin es que Jesús le predica la ley a este intérprete? Bueno, ¿para qué? Para mostrarle el gran buen samaritano, el más grande samaritano o buen samaritano que hay. El propósito de Jesús era evangelizar a este hombre. Esto no podemos perderlo de nuestras mentes. Era evangelizar a este hombre. Y lo que quería era que él se diera cuenta de que era incapaz, que estaba condenado por Dios y que necesitaba un Salvador. Eso es lo que Cristo quiere que este hombre vea. Que él necesita un Salvador. Y por eso le predica la ley, porque no es, como dije en la conferencia, no es hasta que la ley golpea el alma de un hombre que puede estar preparada para el Evangelio. Si yo no puedo ser justificado observando la ley, entonces, Dios mío, ¿cómo voy a ser justificado? ¿Cómo voy a heredar yo la vida eterna? Eso es lo que este hombre debió haberse preguntado, pero no lo hizo. Él quiso justificarse a sí mismo. Jesús quería llevarlo a la desesperación. ¿Para qué? Para después presentarse él mismo como el único camino para ser reconciliado con el Padre, para poder revelarle al Padre a este hombre. Jesús es el único, el buen samaritano, el que había venido a rescatar a todos aquellos que habíamos sido dejados tirados en el camino, muertos por el pecado. No medio muertos, muertos por el pecado. Y Él vino a rescatarnos. Ahora, noten lo que hizo Cristo. Cristo vivió perfectamente. Él cumplió la ley de Dios a la perfección en nuestro lugar. Él murió en la cruz, cargando nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar. Y resucitó para hacer una realidad todas las promesas que el Padre había hecho a su pueblo. Es por eso que aparte de Cristo todos los hombres están perdidos, porque Él lo hizo todo para salvar pecadores. Solo Él pudo haberlo hecho. Y creer en Él, tener fe en Jesucristo, como dijimos la vez pasada, es aborrecer nuestra vida, aborrecer nuestro pecado. Eso que la ley nos demuestra a nosotros, nuestra incapacidad, y volvernos a Él, Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que pudo vivir una vida así, morir así, resucitar así en nuestro lugar. Solo Él. Cristo quiere que nosotros renunciemos a todo intento nuestro de buscar ser justificados por nuestras obras. Entonces la enseñanza de esta parábola se resume en esto: somos incapaces de amar a Dios y a nuestro prójimo así, y por lo tanto estamos condenados por la ley. Pero hay un buen samaritano, el cual es Jesús, el único que pudo amar a Dios perfectamente y amar al prójimo perfectamente en nuestro lugar para darnos vida eterna a nosotros. Eso es. Y este es el mensaje para todos los que están aquí.
Solo Cristo, solo por medio de la fe en Cristo puede un hombre ser justificado por Dios. Ahora, a pesar de que esa no es la enseñanza de la parábola, sí nos enseña algo del poder transformador del Evangelio. Y ese es el tercer punto, el Evangelio transformador. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver ese plan perfecto y maravilloso de Dios con respecto a la salvación de pecadores. Eso lo vemos en la Biblia. Ya lo hemos visto muchas veces en esta serie, pero el nuevo pacto promete ciertas cosas para el pueblo de Dios. Ustedes lo pueden buscar en Ezequiel 36, Jeremías 31. Y Dios ha prometido que estaban muertos espiritualmente, ha prometido traer a su reino a ovejas que estaban descarriadas, ha prometido reconciliarse con los que una vez fueron sus enemigos, ha prometido regalarles arrepentimiento para que ellos aborrezcan sus pecados, ha prometido regalarnos fe para creer en Jesucristo, su Hijo, y también ha prometido hacer que cada individuo que Él ha llamado a su pueblo para sí, haga lo bueno. Él lo ha prometido. Él nos ha dado un nuevo corazón para hacer lo bueno. En ese corazón Él ha escrito su ley. Y es ese nuevo hombre que nace por medio del Evangelio de Jesucristo, que no solo amará el bien, sino que también lo hará. Noten lo que Pablo dice en la epístola a los Efesios. Yo lo leo para ustedes. Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, escuchen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es una promesa del nuevo pacto. Un nuevo corazón para amar la ley de Dios, para hacer el bien. Dios prepara en Cristo Jesús obras buenas para que nosotros las hagamos y andemos en ellas. Es por eso que en nuestras vidas nada ocurre por casualidad. Nada. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El resultado de la ruleta, el resultado de los dados, el resultado de las cartas que se juegan todos los días en los casinos no son por casualidad. Dios está en su trono y Él gobierna todo lo que ocurre en su creación, inclusive el resultado de eso. Si Dios no estuviera en control de esas cosas, no sería Dios. Pero Él mismo dice que eso está en su control. Nada ocurre por casualidad. Nada. Y es por eso que para manifestar su gloria, es que todos los días pone en nuestro camino, en nuestras vidas, familiares, vecinos, personas con las que trabajamos. Todos los días nos pone a esas personas en nuestro camino para que las amemos sin límites. Nada ocurre por casualidad. Muchas de esas personas necesitan de nuestro tiempo, necesitan de nuestro dinero, algunas necesitarán comida, algunas necesitarán de nuestra ropa, pero no están ahí en nuestras vidas en ese momento específico por casualidad.
Dios las pone en nuestro camino para que con ese corazón nuevo que Él nos ha dado manifestemos la gloria de Dios, amándolos a ellos como nuestro prójimo. Ahora, no podemos amarlo así perfectamente como el buen samaritano, ni como la ley lo exige, pero el creyente buscará hacer lo más que pueda para amarlo así, para amarlo así. Ahora, esto es muy importante. El creyente lo hará no para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados. No para agradar a Dios, sino porque Dios ya nos ha amado. No para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvos por Dios. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones. Todo, y lo he dicho aquí, lo hemos dicho aquí los que predicamos, los que enseñamos. Todo lo que hace el creyente lo hace porque Dios lo ha amado, lo hace porque ya ha sido justificado, lo hace porque ya ha sido salvo. Lo hace por amor a Dios, no como el hijo primogénito de la parábola del hijo pródigo, sintiéndose un esclavo. No, aquí servimos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, nos arrodillamos a orar, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros vecinos, porque Dios así nos ha amado. Por medio del Evangelio nos lo demuestra. Y el Evangelio nos transforma de esa manera para hacer eso. Inclusive amar a nuestro prójimo. Pero ¿por qué no hacemos eso nosotros? ¿Será que no conocemos la verdad del Evangelio? ¿Será que no nos ha tocado el Evangelio? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué solo venimos a ser servidos? Hermanos, es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. El Evangelio es un Evangelio transformador. Y transforma al hombre y lo hace diferente, lo cambia. Su manera ya no es egocéntrico, ahora sirve a los demás. Y Dios pone en nuestro camino no solo a gente que nos cae bien, sino a nuestros enemigos también, para que les amemos como a nuestro prójimo. Ahora quiero contarles, para terminar, mi versión de la parábola. Y mi intención es mostrarles cómo fue que esta parábola, entendiéndola de esta manera, cambió mi visión con respecto a mi relación con otras personas. Dice así: un hombre iba un día en su automóvil cuando fue parado por dos hombres en motocicleta, quienes le sacaron del auto, le robaron todas sus pertenencias, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y al final se llevaron su carro. Por casualidad iba pasando por la carretera un abogado, quien al ver al hombre tirado a un lado de la calle volvió su cara y aceleró, alejándose rápidamente. Al rato pasó también un médico, quien al verle quitó su gabacha detrás de su asiento para que nadie lo viera y aceleró, alejándose muy rápido. Pero un homosexual, viendo al herido, paró su carro, rompió su camisa para vendar una herida que tenía en su cráneo, lo montó ensangrentado en su auto, lo llevó al hospital y esperó ahí hasta que este hombre recuperara la conciencia para poder obtener un número de teléfono para localizar a su familia y decirles lo que había sucedido. Hermanos, estoy desnudando un gran pecado mío. Porque yo veía como y aborrecía a los homosexuales. Y mi corazón los odiaba. En mi trabajo hay muchísimos homosexuales. Muchísimos homosexuales.
Y entender esa parábola de esa manera me hizo ver a mí mi pecado. Porque Dios pone en mi trabajo a estas personas con un propósito, no es una casualidad que ellos trabajen en el piso donde yo trabajo, que tengan que relacionarse conmigo. Dios pone en nuestras vidas personas que nuestros corazones rechazan en ocasiones, para que le amemos como a nuestro prójimo. Y quizás no sea porque tengan una necesidad de dinero, de comida, pero todos los hombres que Dios pone en nuestro camino tienen una gran necesidad de escuchar el Evangelio. Y si nosotros nos comportamos rechazando a cualquier persona que nuestro corazón deteste, los estamos privando de escuchar las buenas nuevas de Jesús. Debemos buscar relacionarnos con ellos, amarles y predicarles el Evangelio. A todos los que nuestro corazón, ustedes busquen en su corazón y algo verán ahí. Un familiar, lo que sea. Hay algo en nuestros corazones que se está interponiendo para que nosotros le amemos como Dios quiere que lo amemos y que nos permita predicar el Evangelio a esas personas. Si hay algo así, como hay algo en mi corazón, debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos cambie. Porque esas personas, como ya dije, no están ahí por casualidad. Dios las pone ahí para que nosotros evangelicemos y los amemos. Si necesitan nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que sea. Pero principalmente necesitan saber el Evangelio que a nosotros nos transformó. Si no hacemos eso, entonces estamos siendo iguales que los 38 testigos. Los estamos dejando ahí morir. Y van a morir en la eternidad. Entonces queremos ser como aquellos que dicen, no me quiero involucrar en su vida, déjelo a él ser como sea. No, amarlos también significa enfrentarlos con la verdad. Así como Dios nos enfrenta todos los días a nosotros con la verdad de nuestro pecado. Amarnos es decirle, vea, sea quien usted quiera ser. No, amarlo verdaderamente es enfrentarlo con la verdad de Dios y predicar el Evangelio a todos los hombres. El Evangelio, hermanos, entonces nos transforma para poder amar a todos los hombres, amigos y enemigos, personas que amemos o que aborrezcamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra que así fue como Cristo nos amó a nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por lo que hemos podido leer de tu palabra. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por habernos dado a tu Hijo, Señor, para nuestra salvación. Por habernos dado el Evangelio precioso, Señor, que nos rescató de nuestra muerte espiritual, Señor. Que abrió nuestros ojos, que abrió nuestro entendimiento. Pero, Padre, aún mora mucho pecado en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que individualmente tú trates con cada uno de nosotros, Señor, y nos muestres lo que tú quieres de cada uno. Que renunciemos a nuestros pecados y que vivamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Todos los hombres, Señor, están necesitados de escuchar tu Evangelio, Señor. Danos el valor, la sabiduría, el amor para poder llevar ese mensaje transformador, Señor, a todos los que tú pongas en nuestro camino, Señor. Padre, si hay alguien aquí que no te conozca, Señor, que tú le regales la salvación, Señor,
que le muestres el tesoro que es Jesucristo, el único camino que hay para llegar a ti, Señor. El justo que murió por los injustos, Señor, para llevarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.